Bueno, ya lo habíamos anticipado, ¿sí? Ayer le habíamos contado algo y hoy también, por supuesto, cuando comenzamos el programa. No está íntimamente ligada la visita del arzobispo de Tucumán con los índices de pobreza que se dieron ayer. Es casualidad nada más, ya lo habíamos invitado al padre Carlos Sánchez. Padre, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos los tucumanos también. Una alegría compartir después de tanto tiempo, presencialmente. Sí, bueno, a propósito de eso, ¿cómo está de salud? Gracias a Dios muy bien, gracias a Dios muy bien. Después del segundo COVID, porque se va la segunda, digo yo, y yo sin tres, no sé, pero esta segundo contagio fue leve, gracias a Dios, entonces. Pero bueno, aislado, claro, justo todos. Cuando el cumpleaños de los 90 años de mi mamá, la fiesta de Lourdes, entonces. Un poco de todo. Gracias a Dios, bien. Pero nos pasó a todos, ¿no? Y a la iglesia en general. Y a todos. Sí, durante estos 2 años. Muchos contagios y yo creo que es esto, ¿no? O sea, se ha trabajado muy bien, creo que la vacuna nos ha hecho bien también, nos ha defendido un poco, seguimos, ¿no? Nos entristece, ¿no? La enfermedad de tantos hermanos, la muerte de muchos hermanos también, y nos alegramos con la recuperación de muchos también, ¿no? Claro. Porque nosotros en este momento tenemos un sacerdote internado que entró por COVID, pero sigue internado y está con respirador todavía, y 2 sacerdotes que estuvieron en respirador, que gracias a Dios ya están caminando, ya están recuperándose, gracias a Dios. Bueno, y ha dejado muchas familias heridas, ¿no? Lamentablemente. Ciertamente. El paso del COVID. Pues yo creo que estas experiencias de dolor nos tienen que enseñar a compartir las cosas lindas y las no tan lindas. Yo creo que es importante que crezcamos en fraternidad. Yo creo que eso tenemos que leer, ¿no? Profundamente qué es lo que Dios nos está diciendo a través de estas experiencias de vida. Porque es esto también, ¿no? Es decir, una enfermedad, ¿no? Produce dolor, produce muerte y viene, diríamos así, sin quererlo prácticamente, pero que provoquemos muerte, eso ya no. Claro. Entonces, en ese sentido, no hemos aprendido, ¿no? Porque este caso de la guerra, digo, provocar muerte, ¿no? Entonces, el caso del aborto, provocar muerte, cuando se produce la muerte, uno la duele, ¿no? Le hiere profundamente, ¿no? Nos duele profundamente. Pero por ahí nos indigna el hecho de provocar muerte, que alguien tenga derecho sobre otra persona de provocar muerte nos indigna. Entonces, porque la dignidad consiste en la vida, ¿no? Y poder vivir esa dignidad de ser Y a propósito de eso, parece increíble que a esta altura, ¿no? de la vida, en este siglo, el mundo esté asistiendo a este conflicto bélico, ¿no? Lo que está ocurriendo, donde ha tomado, me parece, más protagonismo el Papa, al menos en las últimas semanas. Desde siempre, desde el primer momento, el Papa nos ha puesto a rezar a todos y ha hecho él sus trámites también, ¿no? Para que se genere la paz, para que se pueda entender, para entrar en un diálogo por la paz. Y creo que es importante, ¿no? que nosotros contribuyamos a esto. O sea, nosotros hemos tenido, ¿no? La jornada de oración el miércoles de ceniza, hemos tenido la consagración a la Virgen el pasado viernes también, ¿no? Toda la humanidad, todos los cristianos, los católicos unidos en oración, pero también yo creo que tenemos que contribuir con gestos concretos de paz. En nuestro hogar, aprender a dialogar, a encontrarnos, a no discutir, a aprender a sentarnos a dialogar, a escucharlo al otro, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros, en la calle. El otro es mi hermano. Porque parece que estamos en guerra los argentinos, ¿no? Digo, por esto de la falta de tolerancia y la violencia que está en todas partes. Es importantísimo que seamos instrumentos de paz. ¿Cómo vamos a contribuir a la paz de Ucrania y Rusia? Siendo pacíficos en nuestro propio ámbito, creando un ámbito de paz, de comprensión, de escucha, de diálogo, ¿no? De tolerancia, porque es la forma de poder vivir como hermanos. Yo creo que esto es muy importante. En ese sentido, ¿cuál es el poder de la palabra en esa construcción de la paz diaria que hacemos todos? Porque una palabra bien dicha, una palabra pensada antes de actuar por reacción, sino que cuando se actúa por convicción y se habla, el diálogo genera encuentro, nos ayuda a poner en común aún las diferencias y entonces va creciendo el respeto
Creo que eso es fundamental. Pero es difícil, algo que parece tan simple, tan cotidiano, esto de hablar, de dialogar, parece que no lo es tal, al menos en aquellos que nos tienen que marcar el camino, de donde tiene que venir el ejemplo. Y me estoy refiriendo a los gobernantes hoy. ¿Cómo les cuesta dialogar? Sí, yo creo que es, o sea, los gobernantes, nosotros, nuestras realidades, ¿no? Aún en nuestra propia iglesia, ¿no? O sea, instancias de diálogos tenemos que tener. Nosotros ahora estamos en este proceso sinodal como iglesia, que el Papa nos ha metido también hasta este sínodo de la sinodalidad. ¿Y qué esta primera etapa es escuchar. Decirle al otro, ¿cómo estás? ¿Cómo la ves a la iglesia? ¿Qué esperás de la iglesia? Entonces, este camino de sinodalidad es escucharlo a Dios que nos habla en el pueblo santo de Dios, nos dice el Papa Francisco. Y más que ir a defender, más que ir a argumentar, es escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo para poder tener una profunda conversión. Para poder decir, che, qué cosa, yo pensaba que así lo venía haciendo y así lo tengo que seguir haciendo, capaz que no. Y tengo que tener una profunda conversión. Pero para eso hace falta esa apertura de corazón para decir, che, tengo que escucharlo al otro. Porque quizás el otro con mi actitud se siente incómodo y no se siente hermano. Y en eso, en este camino sinodal, estamos haciendo toda esta consulta misionera, ¿no? Sí. De preguntarle a los que están dentro de la iglesia trabajando, a los que suelen ir ocasionalmente y a aquel que no se siente convocado. Son a 3 niveles esta consulta misionera. Pero lo más interesante es salir al encuentro del otro y decirle, che, ¿cómo nos ves? ¿Qué querés de la iglesia? ¿Cómo querés? Son preguntas tan simples que muchas veces no las hacemos. ¿Sí? Y en esa pero pasa en la vida también, padre, ¿qué es lo que le dice la gente? Porque siempre hay muchos prejuicios o preconceptos con la iglesia. ¿Qué es lo que quiere la gente de la iglesia y qué percibe? Eso justamente se ha lanzado hasta el domingo de Pascua, vamos a recoger todas estas cosas. Lo lindo y lo no tan lindo, de todo. Pero todavía no tenemos ese material, porque se está haciendo las consultas por las comunidades, se han organizado talleres por las parroquias, se han organizado por los movimientos, las instituciones. Conclusiones. Y entonces las respuestas las vamos a... durante el tiempo pascual, hemos hecho así, durante el tiempo de Cuaresma la consulta, porque es para poder tener una actitud de salida y de cambio y de conversión. Durante el tiempo pascual hacer la síntesis y vamos a concluir con una asamblea diocesana en el mes de junio, para poder descubrir, escucharlo a Dios que nos habla en el pueblo santo de Dios, para ver cómo cambiar de actitudes de vida, hacia dónde tenemos que apuntar nuestras acciones pastorales. ¿Cree que tiene que cambiar algo la iglesia? Mucho, siempre, permanentemente. Necesitamos cada día más escucharlo al Señor, volver a la fuente que es el Evangelio. Las actitudes de Jesús, los gestos de Jesús, el estilo de vida de Jesús. Y entonces, porque eso es, y eso nos lo va a decir también el pueblo santo de Dios, porque por ahí nos hemos ido con el correr del tiempo, ¿no? Llenándonos de un cierto sarro, de un cierto... que necesitamos renovarlo, necesitamos renovarlo. Entonces, es esto, ¿no? Es todo un caminito que también estamos transitando. Es muy importante esa apertura, queremos vivirlo así. Y el Papa Francisco nos ha metido en esto, ¿no? Pero porque es escucharlo al pueblo santo de Dios que quiere lo que el Señor quiere y descubrirlo a eso. Son 10 años ya, ¿no?, del pontificado de Bergoglio. Esperemos que en algún momento, que tengamos la posibilidad de verlo aquí en la República Argentina. Padre, yo decía al comienzo cuando lo presentábamos que es una casualidad que usted haya venido hoy, justo el día después, cuando nos enteramos los argentinos de los índices oficiales de la pobreza. Han descendido, ¿sí?, con respecto a lo que se daba en la pandemia. Pero igualmente siguen siendo muy altos, son más de 17 millones los pobres. ¿Y qué piensa la Iglesia? ¿Cuál es la postura de la Iglesia con respecto a este tema? Triste, en primer lugar, la pobreza es escandalosa, porque también hay una riqueza escandalosa y hay un despilfarro escandaloso. Entonces es muy importante poder levantar la mirada y compartir. En ese sentido, en los momentos de mayor crisis, en los momentos de mayor necesidad, es cuanto más generosidad hay también. Y eso somos testigos siempre, ¿no? Hace 10 días estábamos con los directores de Cáritas diocesanas, ¿no?, con todos los directores de las Cáritas de las parroquias, ¿no?, y comentaban esto, ¿no?, cómo se han ido multiplicando
los comensales, las viandas, porque gracias a Dios, o sea, se hacen las viandas y se las manda, la gente va a buscar de los comedores de las parroquias. Todavía no están yendo los chicos y las personas a comer en el comedor de la parroquia por este tiempo de pandemia, pero sí se han multiplicado las viandas, porque un chico que iba a comer en el comedor, ahora la familia viene a buscar por 5, 6, u 8 o 10 personas. Padre. Y entonces se ha multiplicado la generosidad también. Pero no debería. Debería comer en su casa. Debería, ¿no? Directamente. por eso este paso de que coman en su casa es una gran cosa. Gracias a Dios, digo. Pero la dignificación, que puedan hacer la comida en su casa, que puedan tener los elementos necesarios, que puedan... o sea, es toda una mística hermosa también, si es que de verdad se lo vive así. Pero Tenemos que caminar. esto se da de casualidad. Tenemos que caminar. Esto fue por la pandemia. Claro. Pero es un paso, es algo que nos ha dejado la pandemia. Nos ha enseñado muchas cosas. Es algo que nos dejó la pandemia. Entonces, claro, en el comedor muchas veces a los chicos se les enseña también hábitos, ¿no? de urbanidad. Pero no es lo mismo que compartir en el ámbito familiar. Pero no es lo mismo que compartir en el ámbito familiar. O sea, hay ventajas y desventajas. Sí. Yo digo, siempre las opciones, ¿no? Siempre cuando uno opta por una cosa, siempre deja otra. Sí, entonces, o sea, qué mejor que lo hagan en el ámbito familiar. Se pierde quizás en estos otros detalles que nos decían, ¿no? Los que estaban en los comedores, ¿no? De la urbanidad, del respeto, de que los chicos aprendan a convivir y a compartir, a tener algunos, algunos modales, diríamos así, pero lo mismo es digno y muy digno que lo puedan hacer en casa y en familia. Y con los padres, sí. Hay sectores muy críticos y siempre se escuchó decir que la Iglesia no tiene que meterse, con este término, con las cuestiones gubernamentales del Estado. Sin embargo, hay instituciones dependientes de la Iglesia como Cáritas, que mencionaba usted, que son los primeros que salen a subsanar estos problemas que el gobierno no los sabe hacer durante décadas. ¿Qué piensa usted al respecto del rol de la Iglesia? Jesús nos ha dicho, el rol de la Iglesia es lo que Jesús nos ha dicho. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Entonces, nuestra obligación, nuestra tarea es asistirlo al hermano que está enfermo, que está caído, que está pobre, que está necesitado, porque nosotros creemos que es al mismo Jesús a quien asistimos. Y eso es así. Diríamos así, es por convicción y desde la fe. Desde la fe. Y también es la convicción también de ayudar a que otros, creyentes o no creyentes, puedan hacer lo mismo. Porque la caridad y Cáritas es el signo de la caridad de toda la Iglesia y del pueblo santo de Dios. En ese sentido, hay muchos que no son creyentes que aportan a Cáritas. ¿Por qué? Y porque hay transparencia, porque... Claro, lo que no se encuentra en el Exactamente. gobierno. Entonces, en eso yo digo, Cáritas tiene, ¿no? Dentro de la sociedad tiene una garantía impresionante. Pero por eso, la transparencia, ¿no? Todo rendición de cuentas, todo ordenadito. Por ahí se agarran la cabeza que, che, me tenés que dar bien la boleta, que qué sé yo, porque tenemos que rendir, porque no es nuestro el dinero. Es del pueblo de Dios. Es de la gente más necesitada. Cáritas y la Iglesia lo que hace simplemente es mediador de la caridad de la gente para que llegue a tantos hermanos. Entonces, por eso es mediación, por eso creyentes, no cristianos, viven también este servicio de caridad. Y por eso digo, es muy lindo esto, ¿no? Ahora, disculpa, sí. Yo creo que es muy importante, sí, que todos los tucumanos nos sensibilicemos también por los hermanos necesitados. Que no nos acostumbremos a la pobreza extrema, que no nos acostumbremos a ver cada vez más... Sí, porque naturalizamos muchas cosas que no deben ser. Gente en la calle, vemos ahora hasta mujeres, familias en la calle, en situación de calle, y tenemos que, a ver, ¿de qué mejor manera? ¿Cómo podemos salir de esta situación? Y cómo ayudarlos a tener algo, dignidad fundamentalmente. Y pregunto, no al arzobispo, sino a Carlos Sánchez, ¿es optimista en que esto va a mejorar? A ver, yo creo que hay mucho potencial en el pueblo argentino y en el pueblo tucumano. Es sensible a las realidades extremas. Yo siempre he dicho esto,
En casos de grandes catástrofes y urgencias, el pueblo tucumano ha desbordado en generosidad. Es muy solidario. Nos falta crecer en lo ordinario. Claro, no naturalizar esa pobreza. Nos falta crecer en eso ordinario. Hay muchos que ya están, pero todavía nos falta crecer en eso ordinario de la vida para poder ir sosteniendo los proyectos, todo lo que significa, ¿no?, el trato con nuestros hermanos más necesitados. Y la Iglesia, padre, vincula toda esta situación de extrema pobreza que hay en la República Argentina con el crecimiento, el avance del narcotráfico, del narcomenudeo, de la droga en general. Nuestra gente, los que están trabajando en pastoral de adicciones, nos lo dice. O sea, pastoral de adicciones lo que hace es, y eso nos lo enseñaron los curas villeros de allá de Buenos Aires, que hemos sido instruidos, ¿no? Y por eso están los hogares de Cristo. En Tucumán tenemos 9 hogares de Cristo. Nos han dicho, ustedes tienen que trabajar en pastoral de adicciones, no contra el narcotráfico. Entonces, es atender y asistir a los que están en situación de consumo, a los que están en peligro de caer o todo lo que sea, ¿no? Pero en ese sentido, lo más triste es esto, es decir, que familias de nuestro Tucumán han caído en el narcomenudeo porque no tienen posibilidad, porque no tienen trabajo, porque es una fácil conseguir dinero de esa manera. Es triste, muy triste, ¿no?, que un padre, pero una real, madre, forma parte de la un realidad. padre, una madre, una criatura, un changuito, ¿no?, sea el que sea quien lleve para allá para traer. Es tremendo. Es terrible, es doloroso, y es, diríamos así, hasta escandaloso porque se ha diseminado. Ha crecido. Por muchos barrios, por muchos barrios, por muchas situaciones, pero es por la situación de pobreza también, ¿no? Y es dinero fácil, porque es dinero de muerte. Lamentablemente. Es dinero de muerte. De hecho, las encuestadoras que veníamos consultando en este último tiempo ya empezaban a separarlo porque incide directamente en el porcentaje de inseguridad. A ver, nuestros chicos de los hogares muchas veces tristemente o se matan, o los matan, o matan por robar. Por eso digo, es sinónimo de muerte. Hay mucho suicidio Y muerte en jóvenes provocada, y eso que no se informa. Claro. Hay muchos Eso no suicidios, hay muchos, y bueno, muchas muertes también provocadas, ¿no? O los matan a los chicos por defenderlo, por lo que sea, por defenderse, y entonces, o sea, es tristísimo. Y tenemos changos también en el penal, y tenemos en las comisarías, y bueno, tratando también de eso, de visitarlos, de dignificarlos. ¿Y esto lo charlan con los gobernantes, padre? ¿Lo charla la Iglesia a nivel nacional, a nivel local? Yo el otro día tuve un encuentro con el que está el responsable de la parte de narcotráfico también, manifestándole esta inquietud, porque nosotros en febrero nos han hecho una nota y entonces hemos expresado también, ¿no?, la gran preocupación, ¿no? Porque en Tucumán tenemos 9 hogares de Cristo, tenemos la Facenda como lugar de internación, tenemos también el Buen Samaritano, tenemos los grupos Esperanza Viva. Hay dispositivos, diríamos así, en Tucumán, en la diócesis. Hay de otras iglesias también, de otras iglesias cristianas que también están trabajando en esto de pastoral de adicciones. Hay instituciones, ¿no?, fundaciones y eso que también están trabajando en esto. Pero es poco lo que se hace y bueno, pero hay que hacerlo. O sea, y en ese sentido, ¿no?, hace falta siempre una decisión política. A nosotros nos llamó la atención y estábamos justamente reunidos en los obispos del NOA porque veíamos esto de la aprobación de la ley para la producción y comercialización del cannabis medicinal y es que estaba en el ámbito de la producción. No, si es cannabis medicinal, ¿por qué está en el ámbito de salud? ¿A dónde estamos? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Que el cannabis medicinal es bueno, el cannabis, pero en estas proporciones, en estas cosas, claro, con estos cannabinoides, con estos estudios de los especialistas. Nosotros hablamos con un especialista, ¿no?, con un médico, y nos dijo, esta dosis de esta manera, así, sí, esto es beneficioso. Tiene que ser muy específico. Pero dice, liberarlo así, claro, producirlo así, comercializarlo así, dice, es abrir, o sea, una puerta muy amplia y muy grande, porque
los intereses económicos que son. Ese dinero es dinero de muerte. Lamentablemente, padre. Es bravo, es muy triste, ¿no? Y va muy ligado la pobreza, y el droga, narcotráfico, lamentablemente. Más allá de que la pobreza el narcomenudeo. no distingue clase. La pobreza no, la droga, la adicción no distingue clase, está en todas partes. Pero claro, lo del narcomenudeo es muchas veces eso, es decir, es dinero fácil. Claro, y eso se ve un poco más abajo. Padre, lo cambio de tema, nos queda muy poco tiempo y queríamos consultarlo sobre lo que ha sucedido en las últimas horas, ¿no? Parece ser que el único imputado por el crimen del padre Oscar Juárez, Leonardo Herrera, está a un paso de recuperar la libertad. ¿Cómo tomaron esta información, esta noticia? Primero, con tristeza, con preocupación, porque nosotros sí vimos un trabajo muy delicado, muy bien hecho en la investigación y muy rápido en la investigación. Ya van a ser 2 años casi y todavía no está elevado a juicio. Entonces, la investigación se hizo, diríamos así, muy... Acá rige el código anterior, penal, claro, el viejo. Anterior. Por eso no el actual. Se dilata demasiado lo que eso, ¿no? Nosotros nos preocupa me preocupa como pastor y junto a los otros sacerdotes, eso, que no se haga pronto, que no la celeridad. Sabemos que el nuevo Código Penal de Tucumán agilizó, pero bueno, eso fue aprobado 2 meses después de la muerte de Oscar, del padre Oscar. Pero creemos que es necesario que agilice porque necesitamos paz y la comunidad parroquial, la familia, el pueblo santo de Dios, ¿no? Necesita también, ¿no? que confiar en la justicia y que se haga justicia en este sentido. Y digo el caso Oscar y digo muchos otros casos, porque Oscar es llamativo, pero el vecino de vuelta de casa, la mamá, la vecina de allá... Claro. ¿Cuántos casos irresueltos que hay? Estamos en un juicio ahora del empresario Luis de la Vega, por ejemplo, que ocurrió hace 9 años. Por eso digo, entonces, está bien, hace falta más personal que esto, bueno, pero pongamos los medios necesarios, porque eso da paz. La justicia produce paz. Cuando hay justicia en la sociedad, hay paz, se genera un ámbito de paz. Y aquella persona no genera violencia. Que ha perdido un ser querido, no lo va a recuperar, pero como muchas veces cuando nosotros los consultamos, cuando se da a conocer alguna condena, alguna sentencia, algún veredicto, dicen, no voy a recuperar a mi ser querido, pero me trae cierto alivio, lo que están mencionando vos, padre, paz, ¿no? ¿Cómo se están preparando para la Pascua? Y aquí estamos, metiéndole pasta, caminando juntos. Escuchando, caminando juntos y gracias a Dios con las celebraciones presenciales, gracias a Dios para poder... No va a ser lo mismo no, porque todavía tenemos que seguir cuidándonos. Sí. Pero que las celebraciones presenciales, que las procesiones, que los viacrucis, se están haciendo los viacrucis por los barrios. Entonces, gracias a Dios hay una movida. Hay todavía gente con mucho miedo, hay gente que todavía... Seguimos con las normas de sanitización, de usar el barbijo y el tapabocas. Estamos en un buen momento, ¿no? Estamos tranquilos, gracias a Dios. Y yo les digo lo siguiente, levantemos siempre la mirada y descubramos quién está sufriendo, quizá un poquito, porque todos tenemos nuestros dolores, quién está sufriendo un poquito más que yo para ser signo de consuelo y de esperanza, que pueda alentarlo al otro, que no me mire el pupo solamente, sino que levante un poquito la mirada y diga, a ver, ¿quién está necesitando una palabra, un oído, un consuelo, una oración? No dejemos de rezar unos por otros, no dejemos de animarnos mutuamente. Es muy duro, porque todavía hay mucho dolor por nuestros seres queridos que han partido, ¿no? A mí me duele todavía la muerte de Melitón. Claro, o sea, qué increíble. Es así, es decir, yo le decía al padre Pepe, ¿no? El nuevo obispo de Concepción, le decía en el encuentro de obispos, le digo, che, qué lindo que estés aquí con nosotros, porque claro, era su primera reunión como obispo del NOA. Le digo, pero lo extraño a Melitón. Y eso le debe suceder, y eso le debe suceder a muchas familias. A muchas familias, mucha gente. Y a muchas personas que han perdido amigos también. Sí, por eso digo, entonces uno se pone en ese cuero, por eso digo, hay que levantar la cabeza y seguir. Así que a caminar en esperanza, porque la Pascua nos llena de alegría. O sea, el camino cuaresmal es
ahí como en el desierto, con momentos de prueba, con momentos difíciles, a veces hasta rameando la vida, pero hay que seguir adelante. el final del camino es la alegría de la Pascua, el triunfo de Jesús que ha resucitado y que está vivo. Así Padre, que, Padre, muchas gracias. Suenan las está, campanas. sí. Nos vamos a misa. Marcan el final de la nota. ¿Están yendo los tucumanos a misa o ha descendido de eso? Sí. ¿Van los tucumanos a misa? Sí. ha descendido. Ha Yo descendido, creo que atenti. yo creo que es importante el regreso. Es un proceso, ¿no? De a El regreso, poquito, el claro. regreso a perder un poquito el miedo. Por eso digo, por eso no hay que seguir animándonos a participar y a poder recibir a Jesús también en Eucaristía. Te vamos La a pedir bendición, la bendición, claro, claro que sí, para los obvio, televidentes. para todos. Que el Señor los ilumine, los llene de su gracia, de su amor y de su paz, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus comunidades y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a A usted, usted. Padre. Dios los Está siempre bendiga. invitado. Lo esperamos pronto, ¿sí? ¿Cómo no? A probar estos ricos cafés que prepara nuestro productor, José Sí, Romero mira, yo Silva. te voy a decir algo, Josecito lo dejan, todos los invitados lo dejan el cafecito, no se está inspirando mucho. La mitad probó un poquito. ¿Está rico el café, Padre? Está bueno, está bueno. Bueno, listo, Está nos bueno, quedamos ahora tranquilos sí. entonces. Hasta las 9:30 somos Vivo Tucumana. Hay muchísimo contenido más para seguir compartiendo. Quédate ahí ya, volvemos. Dios siempre perdona.